esta nueva oportunidad que Él nos concede de poder compartir juntos la palabra del Señor. En esta tarde le doy gracias al Señor por este privilegio, por esta bendición tan grande que Dios me da a mí de poder estudiar su palabra y compartir con ustedes. La palabra del Señor la tenemos en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueblo mío, ¿en qué te he molestado? Responde contra mí. Podemos entender que este profeta Miqueas, el cual estaba en aquel tiempo recibiendo órdenes de parte de Dios para que pudiera entregar al pueblo. Porque vemos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de profetas. Y en el Nuevo Testamento Dios nos habla directamente por su palabra. Del Antiguo Testamento vivían bajo la dispensación de la ley. Y en el Nuevo Testamento vivimos bajo la dispensación de la gracia. De manera que en el Antiguo Testamento los profetas hablaban directamente al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento nos habla el Señor a todos, a nosotros los llamados gentiles convertidos que no somos judíos. Entonces la palabra del Señor nos habla a todos porque a través de la muerte de Cristo unió el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y los gentiles convertidos del Nuevo Testamento los unió en uno. Y ya no hay ahora diferencia entre judío, ni griego, ni gentil. Todos somos llamados hijos de Dios. De manera que en este tema que nos convoca, el profeta Miqueas recibe la orden de Dios y le habla al pueblo y le dice: Dios, el Padre, Jehová, ha hablado y dice: pueblo mío, ¿en qué te he molestado? Responde contra mí. Por cierto, una palabra bastante sensible. ¿Se imagina usted que nuestro Padre Dios está preguntando al pueblo de Israel: ¿en qué te he molestado? Responde contra mí. Es que el pueblo estaba culpando a Dios de las cosas que les ocurrían. ¿Cómo podríamos culpar a Dios si Él es lleno de amor y misericordia y tantos favores nos hace cada día? Entonces el profeta Miqueas les dice: Jehová pregunta: ¿en qué te he molestado, pueblo mío? ¿En qué? Responde contra mí. Dime qué es lo que tienes contra mí, pueblo mío. Y ahí Miqueas empieza a explicarle lo que Dios le está hablando. Y le dice Dios: si yo los saqué de Egipto, de las duras tareas allí donde estaban cautivos, y los llevé a la tierra prometida. Luego les levanté un libertador, Moisés,
para que los llevara hacia la tierra prometida. Yo también, dice el Padre Dios, separé las aguas para que el pueblo pudiera pasar y pudieran huir de los egipcios que los perseguían en el... Les di agua para beber. Hice que de la roca fluyera y saltara el agua, y hubo agua. Les di el maná para que se alimentaran. Y luego les dice, cuando Balaam iba a maldecirlos, yo intervine y en vez de maldecirlos, los ha bendecido. Al oír las palabras que Jehová estaba recordándole al pueblo de Israel todo lo que había hecho con ellos, para que ellos pudieran reflexionar y entender esta pregunta que le decía, ¿en qué les he molestado? Bendito y alabado sea nuestro Dios, que tanto al pueblo de la antigua dispensación como a nosotros de la dispensación de la gracia, solo nos ha beneficiado. ¿Cuántas veces usted y yo hemos orado y hemos dicho, Señor, si no fuera por ti, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos? Otros dicen, no tengo con qué pagar las bondades de Dios. Una vez escuché a una hermana que dijo, si yo le sirviera al Señor de rodillas, no podría compensar el amor y la misericordia de Dios. Por eso digo que es sensible estas palabras. Pueblo mío, ¿en qué te he molestado? Y el profeta Miqueas reflexiona al pueblo y les dice, ahora, ¿cómo vamos a complacer a Jehová, pueblo? Le vamos a llevar holocaustos. Le vamos a presentar sacrificios. Entonces el mismo profeta Miqueas les dice, Él ha declarado lo que tenemos que hacer. Y dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios para complacer el dolor que tenía nuestro Padre Dios al decir, ¿en qué te he molestado, pueblo? Se veía que el pueblo de Israel estaba preguntando Jehová al pueblo, porque el pueblo estaba con malestar contra Dios. Estaban molestos y enojados contra Dios. Es posible que el hombre se enoje con el que le da la vida, con el hacedor, con el dueño de todas las cosas. No es procedente, porque a Dios tenemos que amarle. Vemos nosotros que el error lo había cometido el pueblo de Israel porque se habían olvidado de todos estos beneficios que Él mismo tuvo que recordarles, que los sacó de allí de Egipto, que hizo fluir el agua allí en el desierto y todo lo que hizo tuvo que recordárselo. Por eso el salmista tenía tanto cuidado y decía, alma mía, no te olvides de los beneficios de Dios. Cuando el hombre, la mujer, no se olvida de los beneficios de Dios, por cierto, ama con todo su corazón a nuestro Dios. La palabra del Señor, yo veo que es tan sensible. ¿Verdad
que no solamente en la dispensación del Antiguo Testamento hubo gente que no reconocía las bondades de Dios, sino que hoy también hay gente que se enoja con Dios. ¿Y por qué se enoja con Dios? Porque Dios no cumple sus propósitos que ellos tienen. Porque Dios a veces cambia las cosas y las hace para ayudarnos. Porque el propósito de Él es solamente beneficiarnos. De manera que se enojan contra Dios y murmuran contra Dios y no pueden entender el gran regalo que Dios nos ha dado, el don tan grande de la vida. Nuestra vida le pertenece a nuestro Dios y Él nos beneficia cada día con algo que es sumamente importante e imprescindible para la vida. Y eso se llama el aire que respiramos. Podemos entender nosotros que sin aire no podemos vivir. Quiero explicarle que en esta vida todo se tiene que pagar, todo tiene un costo y tenemos que pagarlo de por vida. Me refiero, por ejemplo, a la luz, el agua, la internet, el teléfono, las contribuciones y muchos impuestos, que no son tan necesarios como es de imprescindible el aire que respiramos. ¿Cuánto pagamos por el aire que respiramos? Nada. Es un regalo de Dios. Y podríamos enojarnos con Él. Podríamos entender que Dios nos molesta cuando nos exige algo que es para beneficiarnos con la salvación, con la vida eterna. Persona que escucha, estamos sorprendidos ante muchas cosas que están ocurriendo en esta vida. ¿Se imagina usted que los ambientalistas tuvieran que hacer un trabajo de tal manera o una inversión más adelante para darnos el aire puro que necesitamos? Entonces ahí tendríamos que nosotros entrar a pagar el aire que respiramos. Entonces muchas veces estas cosas no se entienden, no se valoran y es necesario. Por eso a mí me admira que el Padre Dios haya tenido que decirle: pueblo mío, ¿en qué te he molestado? Bendito y alabado sea el Señor. La Biblia nos habla de un hombre que se enojó con Dios. Y se enojó por algo tan absurdo y al extremo que le dijo: quítame la vida. Dios mío, muy enojado con Dios estaba este hombre. Y él se llama, está en la Biblia, Jonás. Él se enojó con Dios. Dios lo mandó a la ciudad de Nínive a predicar, a pregonar que se arrepientan, porque si no Dios los iba a castigar, porque la tierra estaba muy corrompida
Además, había mucha crueldad y derramamiento de sangre. Sucede que los ninivitas le habían creado muchos conflictos y problemas a Israel. Entonces, por esa razón, Jonás tenía allí venganza con los de Nínive. Y por eso no quiso ir, porque consideraba que no merecían el perdón de Dios. Y vemos nosotros que él cambió rumbo y se fue para otra ciudad. Vemos que tomó un barco y partió rumbo a Tarsis. Iba allí cómodamente en el barco y le dio sueño y se puso a dormir. Y de repente se levanta una tremenda tempestad. Una tempestad furiosa en el mar, que todos pensaban que iban a perecer ahogados. Entonces despiertan a Jonás, que iba durmiendo, y Jonás no tiene otra cosa que echarse la culpa y decir: yo voy en desobediencia a Dios, y todo esto es una manifestación del malestar de Dios por mi desobediencia. Y vemos que lo echaron allí al mar. Y la palabra del Señor dice que el Padre Dios preparó un gran pez que se lo tragó y luego lo devolvió allí cerca a la orilla de la playa. Jonás ahora entiende que tiene que ir a obedecer a Dios. Y parte para Nínive y empieza a pregonar que se arrepientan, porque si no Dios les va a castigar, que va a destruir el Señor aquella ciudad. Y vemos nosotros que le creyeron al pregón del profeta y se arrepintieron y se humillaron, de manera que Dios los perdonó. Y eso es lo que le produjo a Jonás el gran malestar contra Dios, el gran enojo contra Dios, porque Jonás quería venganza. Sin embargo, porque se humillaron y pidieron perdón a Dios, Dios los perdonó. Entonces vemos nosotros que acababa Dios de demostrarle a Jonás su misericordia, su amor por Jonás, porque podía haber permitido que el gran pez lo triturara con sus mandíbulas y que no quedara ni rastros de Jonás, que no hubiera memoria de Jonás. Sin embargo, Dios lo perdonó en su gran amor y misericordia. Y ahora entendemos que él no quería que Dios perdonara a los ninivitas, si recién lo había perdonado a él. Podemos comprender cómo somos los seres humanos. O sea, que usamos la ley del embudo. Lo ancho para mí y lo angostito para ti. Y eso no puede ser. Entonces quería que Dios los castigara a todos. Hoy sucede lo mismo con esta humanidad. También hay hombres y mujeres que se enojan con Dios, porque Dios no hace las cosas a la manera que ellos quieren,
sino que Dios las hace de acuerdo a su voluntad. Muchas veces el hombre y la mujer dice ante situaciones que le ocurren: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sabe qué estamos diciendo? Que no me pase nada a mí, que le pase al resto del mundo y a todos que le pase, pero a mí no. Vea usted cómo procedemos nosotros ante nuestro amado Dios. En vez de decirle cuando nos equivocamos y erramos, decirle: Señor, otra vez me equivoqué en las decisiones que tomé. Tomé decisiones apresuradas, pero ayúdame, Señor. Por favor, Señor, sácame de esta situación. ¿Y usted cree que Dios no le va a responder? Claro que sí, claro que Él le va a responder. A veces vienen enfermedades a nuestro cuerpo y estamos culpando a Dios. Y estamos murmurando contra Dios, cuando aquello a veces es consecuencia de nuestras imprudencias. Por nuestros malos hábitos alimenticios, a veces vienen las enfermedades y este cuerpo se resiente. ¿Cuántas veces el médico ha dado allí órdenes, prescripción? No debe comer esto, esto otro, esto no debe probar. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Seguimos comiendo irresponsablemente y cuando estamos enfermos, qué fácil es echarle la culpa a nuestro Dios. Mire, escuche lo que dice en Proverbios, porque es muy clara la palabra de Dios. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. El hombre, la mujer proceden con insensatez y toman su propio camino y no el de Dios. Y como toman su propio camino, les va mal. Fracasan. Y luego dice, y se irritan contra Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el camino que Dios nos ha demarcado. Ser prudentes, ser sensatos y nunca echarle la culpa a Dios de las cosas que nosotros somos los culpables. Pueblo mío, decía Dios, ¿en qué te he molestado? Si nosotros tenemos la culpa, seamos valientes y culpémonos. Digamos, yo tengo la culpa. Piense usted que Dios nos ha dado libre albedrío. Y ese libre albedrío tenemos que utilizarlo responsablemente a la luz de la palabra de Dios, porque sabemos lo que es malo y sabemos lo que es bueno. ¿Cómo podríamos culpar a Dios si tenemos pleno conocimiento de las cosas que tenemos que hacer? Si usted se equivoca, si usted hierra al tomar decisiones, entendamos que somos nosotros
y nadie nos obliga a tomar decisiones personales. Hay cristianos que nunca le piden perdón a Dios. Vemos que en la Biblia nos enseña la oración de dos personajes. El publicano, que humillado allí pedía y decía: sé propicio a mí, Señor, porque soy pecador. Pero al lado había otro que estaba también orando, y era el fariseo. Y el fariseo decía: te doy gracias porque no soy como este, porque no necesito pedirte perdón, porque no hago lo que este hace. Qué tremendo. Gente que nunca pide perdón a Dios en sus oraciones, sino que te pido, pero nunca se humilla delante del Dios dueño de la vida. La palabra del Señor nos enseña a orar el Padre Nuestro y dice: y perdona nuestros pecados, dice en Lucas. ¿Por qué tenemos que pedirle perdón a Dios cada vez que nos hincamos a orar? Porque nadie está libre de pecar. Con una mentira se ha pecado. Con una mentira se ha desobedecido. Mirando con ojos tal vez de envidia, se ha pecado. Entonces necesitamos, pienso que si alguna persona como aquella con la que conversé yo me dijo: ¿por qué le voy a pedir perdón a Dios si yo no he matado a nadie? No necesitamos matar a nadie para pedirle perdón a nuestro Dios. Y si usted está pidiendo perdón y reconoce que en el día no ha hecho nada digno de pecado, aunque lo dudo, que Dios lo justifique. Que Dios diga, cuando usted está orando, le diga: hijo, me pides perdón, pero no has hecho nada. Pero que Él justifique, no que nos justifiquemos nosotros. De manera que a través de la palabra que algunos días atrás o semanas atrás se predicó, vemos que Jesús mismo le dijo a aquellos hombres: el que de vosotros no tenga pecado, lance la primera piedra contra la mujer pecadora. Y vemos que nadie lo pudo hacer. Por eso es que necesitamos cada día pedirle perdón a Dios y nunca culparlo de nuestros errores. Vemos en el libro de Job, dice: ¿cómo se justificará o se defenderá o se excusará el hombre con Dios? No podemos justificarnos ni defendernos, porque Él lo ve todo y lo sabe todo. Entonces podemos entender. Ahora dice la palabra de Dios: si el hombre quisiera contender o discutir con Dios, el hombre le preguntará a Dios: Señor, esto y esto, explícame, Señor, esto que no lo entiendo. Bien que la palabra de Dios es muy clara. No entiendo, dice el hombre. Entonces, si él quisiera discutir con Dios, dice, el hombre preguntaría una cosa y Dios le respondería 1000 cosas. De manera que también dice la palabra del Señor
¿quién se endureció o se resistió a la voluntad de Dios y le fue bien? ¿Verdad? ¿Qué es mejor? Aceptar siempre la voluntad del sabio Dios. Entonces vemos acá que Job le hizo tantas preguntas a Dios cuando estaba allí en la prueba, que Jesús le dice: tú me has preguntado mucho, ahora yo te preguntaré a ti, Job. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué pregunta? Por cierto, no había memoria de la existencia de Job. Entonces le sigue preguntando: ¿quién encerró con puertas el mar para que no se desborde? Sin palabras, Job, sabiendo que solo Dios lo había hecho. ¿En qué está sostenida la tierra? ¿Sabe usted que hubieron culturas antiquísimas que pensaban que la tierra era plana y que estaba sostenida sobre elefantes? Y el hombre se ha preocupado de estudiar y estudiar, cuando la Biblia decía y hablaba sobre la redondez de la tierra. De manera que la pregunta que le hizo Dios: ¿en qué está sostenida la tierra, Job? La tierra está sostenida por la mano poderosa de Dios. Está en el aire girando y girando. Bendito sea el Señor. Se fija que con una sola pregunta que Dios nos haga, podemos nosotros entender la gran dimensión de sabiduría de Dios y la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. De manera que Dios nos deja lejos en conocimiento. Por eso siempre decimos que solo merecemos la misericordia y la bondad de Dios. ¿Cómo podría el hombre enojarse? Si usted lo hace y se enoja con Dios, no lo vuelva a hacer nunca más, sino que pida la misericordia de Dios, porque no es procedente enojarse con Dios y culparlo de nada, si todo lo que hace por nosotros es por su amor y por su misericordia. Quiero decirle que hay gente que está acostumbrada a culpar a otros de lo que ellos han cometido. Se han acostumbrado unos a echarle la culpa a Dios. Y hay otro tipo de gente que le echa la culpa al diablo. Y podemos ver nosotros que, tratando de justificar sus errores, buscan a quien echarle la culpa, de manera que tiene la culpa el uno, tiene la culpa el otro. ¿Y cuándo tenemos la culpa nosotros? Y esta gente culpa a Satanás también. Mire lo que ocurrió en el huerto del Edén. Nos da una enseñanza muy linda. Por supuesto que Satanás tuvo culpa y fue castigado, y luego vendrá el fin de él. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender en este contexto que les estoy hablando. Satanás le creó la curiosidad a Eva.
Le dijo, claro, Dios les ha prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero lo que va a ocurrir con ustedes si ustedes comen es que sus ojos serán abiertos y estarán a la altura de Dios. Sabrán el bien y el mal. Lo que podemos entender nosotros, que Satanás le creó la curiosidad. No le tomó la mano y se la llevó hacia el árbol y lo obligó a tomar. No lo obligó. Además, ellos estaban advertidos por Dios que no debían hacerlo. De manera que cuando la mujer peca y le dio a Adán podía haber dicho, no, yo no como. Sin embargo, la mujer no le puso en su boca. De manera que podemos entender nosotros que desde aquellos tiempos el hombre culpa de sus errores a otros y no es valiente para culparse a sí mismo. Y dijo Adán, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le estaba echando la culpa? Muchos me dirán, a Eva. No, no le estaba echando la culpa a Eva. Le estaba echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, en otras palabras, si no me la hubieras dado, si no me hubieras dado una compañera, yo no caigo en el error. ¿Se fija? Estaba culpando a Dios. Y podemos ver nosotros que la mujer culpó al diablo y le dijo, la serpiente me engañó y comí. Ninguno de los dos tuvo el valor de culparse, que era lo correcto. Ninguno de los dos asumió su responsabilidad, sino que planeó y pensó en echarle la culpa con el que pudiera justificarse delante de Dios. Quiero que entendamos la palabra del Señor. Dios no le dijo, tienes razón, Adán. Tienes razón, Eva. Ninguno de ustedes tiene la culpa. No fue así, porque vemos nosotros que culpó a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? En otras palabras, ¿qué es lo que has hecho? Tú lo has hecho. Fíjense ustedes que aunque él le echó la culpa a Dios, Adán, y Eva le echó la culpa a la serpiente, Dios no los justificó. De manera que cuando usted le eche la culpa a terceros, no, es usted el que tiene la culpa. Ambos recibieron el castigo por haber cometido aquel pecado. Al hombre le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, y tú con dolores darás a luz tus hijos. Una gran realidad que se cumple hoy. Esto nos enseña que en vano el hombre le echa la culpa a otro y no asume su responsabilidad. Hoy Satanás sigue tentando
tentando pero no obligando. Y el hombre lo culpa a él. Satanás me tentó, él me tentó. Nosotros sabemos que lo justo es reconocerse y decir, él me tentó, pero yo cedí. Yo soy culpable. Es necesario que no culpemos como muchos que culpan a Dios, otros que culpan al enemigo y se justifican a sí mismos. Mejor es decir, yo cometí el error y me equivoqué. ¿Sabe usted que el enemigo no nos toma la mano para llevarnos al pecado? No nos empuja para llevarnos, sino nos pone la curiosidad y la tentación, pero está en mí rechazarlo. Está en usted. Si no lo rechaza, usted es culpable. De manera que podemos entender nosotros. La palabra del Señor nos habla que hay dos tipos de cristianos. Unos que son los verdaderos hijos de Dios, temerosos a Dios, como nos habla de las 5 vírgenes prudentes y las 5 necias. Y podemos ver nosotros que hay los verdaderos hijos de Dios con temor a Dios, que saben asumir sus responsabilidades y que tienen el valor de pedir perdón a Dios. Y por supuesto que Dios perdona. Y el otro grupo son los religiosos. Y los religiosos son los que son inteligentemente para culpar al otro de sus errores. Y como le ha culpado, entonces él queda campante. Yo no he hecho nada. Él tiene la culpa. Ella tiene la culpa. Tranquilos, porque ellos no han hecho nada. Tremendo es esto. Podemos ver nosotros acá unos ejemplos para poder entender mejor la situación de la culpabilidad personal. El religioso, después que discute, pelea, grita, ofende, agrede moralmente, se excusa y dice: Satanás me tentó a hacer todo lo que hice. Y no es la culpa de Satanás. Es la culpa de él porque no ha aprendido a refrenar su lengua. Y por eso ofende, insulta y después qué fácil echarle la culpa al enemigo de Dios. Ahora podemos ver, si da lugar el religioso a una tentación carnal, dice: el diablo me tentó. El diablo tiene la culpa. Él me llevó a aquello. No, la culpa la tiene usted o la tengo yo. ¿Por qué? Porque no hemos crucificado nuestra carne. Bendito y alabado sea el Señor. A veces el Hijo de Dios es multado por la policía o las autoridades. Y dice: el diablo hizo todo esto para angustiarme, para amargarme, para echarme a perder el día. No, la culpa es de él porque no respeta las leyes del tránsito. ¿Se fija? Luego
vemos que si tiene crisis financiera, que no me alcanza la plata y pelea con uno y pelea con el otro. Y dice, Satanás tiene la culpa de la crisis financiera que yo tengo. No, la culpa la tiene usted porque gasta más de lo que gana. ¿Se fija? Pero que nos gusta buscar a alguien a quien culpar. Si usted vive culpando a terceros y nunca reconoce que la culpa es suya, nunca va a pedir perdón a Dios, porque la culpa, según usted, no es suya. Entonces que pida el culpable, porque la culpa, dice, no es mía. Fíjense ustedes, entonces no tendrá oportunidad de algo tan lindo como es humillarse y pedirle perdón a Dios por las cosas que hemos hecho. Muchas veces me ha tocado a mí, ante circunstancias, decirle a Dios, Señor, usted no tiene la culpa. La culpa es mía, Señor. Es mi desobediencia. Usted no tiene la culpa, Señor. Me ha tocado muchas veces decirle al Señor, porque el reconocerse delante de Dios y orar, muchas veces llorando, pidiéndole perdón a Dios, es una bendición, porque entendemos que Dios es nuestro abogado y que Él está dispuesto para perdonar nuestra falta y nuestro error. ¿Y qué sucede cuando le pedimos perdón a Dios? Nos sentimos aliviados porque Él nos perdona. Satanás no quiere que usted se culpe. ¿Sabe que Él está tranquilo que lo culpe a Él? Él quiere que usted lo culpe a Él, para que no doble rodillas y se humille ante el Dios dueño de la vida, ante el Dios que nos beneficia tanto, para que usted no tenga necesidad de arrepentirse ante Dios. Satanás quiere que siempre usted cargue en su conciencia sus errores y sus pecados. Por eso Él quiere que usted lo culpe a Él. De manera que vamos a leer Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Entonces, quiere decir que tenemos que confesar nuestros errores y culpándonos nosotros, porque nadie nos obliga. De manera que dice acá que el que encubre tapa, lo tiene tapadito, guardadito, que nadie sepa. Nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Entonces el que oculta su pecado no va a prosperar, ni espiritualmente, ni materialmente. Mas el que lo confiesa, ¿a quién? A Dios, alcanzará misericordia. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. De manera que tenemos que entender que debemos reconocer nuestros pecados y ser sinceros con Dios. Y ante los pecados, caer de rodilla, y veremos cómo Dios
nos levanta y nos ayuda a salir adelante. Vemos nosotros que Él nos renueva. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado confeso ante Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Podemos entender que la vía para prosperar, crecer, madurar espiritualmente es confesar nuestros errores y reconocerlos. Daniel capítulo 9 versículo 5 nos enseña cómo hay que pedir perdón a Dios. Daniel estaba cautivo allí en Babilonia y la sentencia que Dios les dio eran de 70 años allí cautivos por Nabucodonosor. Daniel empieza a estudiar, a sacar cuentas con la fecha y llega a la conclusión que ya se habían cumplido los 70 años. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se humilla delante de Dios y le dice, sin echarle la culpa a nadie. No le echó la culpa a los caldeos, no le echó la culpa a Nabucodonosor, no. Mire cómo oró pidiendo la misericordia de Dios. Señor, hemos pecado. ¿Quiénes? El pueblo de Israel que estaba cautivo. Pero él dijo, hemos pecado. Se incluyó. Es necesario incluirse y no decir que tú. No, todos erramos. Y dice Daniel, Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Señor, hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. Y vemos que Dios tomó allí un instrumento que les dijo que ya debían volverse a su tierra. Entonces podemos entender a través de la palabra de Dios que Dios se complace en perdonar al que realmente entiende que la culpa es personal. Los errores nunca son divinos. Los errores son humanos. Por eso es que necesitamos orar. Por cierto, es que Dios nos ha dado armas para defendernos contra la tentación del enemigo de nuestras vidas. Y vemos en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. Dejamos de orar, dejamos de comunicarnos con Dios y somos el blanco de la tentación del enemigo. Luego en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios. ¿A qué se refiere? Cuerdos, discretos, prudentes. Sed sobrio, porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Luego en Santiago 4:7 dice, someteos a Dios y resistidlo. Si no pudiéramos como humanos resistidlo, no diría la palabra de Dios, resistidlo. Pero podemos resistirlo si estamos en oración y comunión con Dios. Podemos
podemos resistirlo. Y dice, y de vosotros Él huirá. Bendito sea el Señor. Que Dios le bendiga. Le invito a orar delante de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por su palabra, porque a través de ella usted nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Y tenemos, Señor, la gran bendición de reconocernos y pedirle perdón y saber, Señor, que usted no nos señala con el dedo, sino nos perdona para que cada día vayamos, Señor, creciendo, fortaleciéndonos y predicando su palabra. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos y todas las personas que están escuchando este mensaje. Bendiga su vida espiritual, bendiga su familia, su hogar, su trabajo, Dios mío. Sea usted, Dios Santo, guardándonos bajo el hueco de su mano, protegiéndonos y ayudándonos a comprender las verdades de su palabra. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cómo podríamos enojarnos? ¿Cómo podríamos culparle, amado Dios, si solamente nos ha hecho el bien? Aún nos presta la vida. Gracias, mi Señor. Gracias, Redentor de nuestras vidas. En esta tarde pedimos su bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.